Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Renacer España y a todos aquellos que nos escuchan a través de nuestro canal de YouTube de la Iglesia Renacer Evangelista Internacional. Damos la bienvenida una vez más a este su programa Buenos días, Señor, este tiempo devocional que hacemos cada mañana para iniciar nuestros días meditando en la bendita palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es alimento, es leche espiritual no adulterada que nos permite crecer para salvación. Es lámpara a nuestros pies, es fuente de sabiduría, es donde podemos encontrar el verdadero amor de Dios para nuestras vidas. Así que yo le invito a que usted hoy se sintonice con la bendita palabra del Eterno. Y antes de entrar en nuestro estudio del día de hoy, recordarles a todos los oyentes y a los que siguen este video a través del YouTube, recordarles que escuchen este audio hasta el final, que lo compartan con otras personas. Esto es muy importante, que le den me gusta, que entre más me gusta tenga un video, pues despierta la atención del algoritmo de YouTube y de la misma plataforma para irle recomendando este contenido a otras personas que también están buscando aprender de la palabra de Dios. Esto es muy importante y es muy valioso para nosotros. Y también, pues, invitarles a que se suscriban a nuestro canal si no lo han hecho y a que estén pendientes de las notificaciones, que le den clic a la campanita de las notificaciones para que estén pendientes de que cuando iniciemos o cuando tengamos alguna actividad o pongamos un material nuevo, pues ustedes sean los primeros en ser notificados y en conocer que estamos emitiendo en directo. Así que, bueno, vamos al capítulo 33 del libro de Ezequiel. Y este capítulo 33 pues nos marca el inicio de pues prácticamente la última parte o las últimas partes de nuestro estudio del libro de Ezequiel. Y aquí vemos a partir de este capítulo 33 pues un momento de cambio. ¿Por qué? Mire, los padres, y este ejemplo lo voy a poner porque yo sé que muchos de los que escuchamos este audio pues son padres y tienen sus hijos pequeños. Y yo no sé si usted ha visto que cuando el niño comete alguna pilatuna o se porta mal o comete alguna fechoría, pues el padre le riñe, el padre le regaña, le habla fuerte, incluso muchas veces hasta le tiene que dar varita o reprender por ese acto que cometió. Pero luego, en cuestión de minutos, ese mismo padre que estaba tomando fuerte de la mano a su hijo, que lo estaba regañando, que le estaba riñendo, que estaba muy enfadado, unos minutos más tarde vemos a ese mismo padre darle abrazos, darle besos a su hijo, estar contento con él, estar jugando con él, en un cambio. ¿Por qué ese padre o cómo puede este padre cambiar tan drásticamente? ¿Por qué estar tan enojado un minuto y ser tan afectuoso al minuto siguiente? Eso es una buena pregunta que nos hacemos. Ahora, este cambio solamente puede entenderse si uno se da cuenta de que la mayoría de los padres les disgusta el papel de ejecutor de la disciplina. Castigan para corregir algo que ven como pernicioso o como malo en sus hijos y luego dejan el castigo atrás lo más pronto posible porque sueñan acerca de tiempos mejores para el futuro. Y eso es lo que un padre ve en ese hijo. Después de disciplinarlo, después de castigarlo, después de hablarle duramente, está empezando a soñar con un futuro mejor, porque el padre quiere corregir a su hijo para que sea un hombre o una mujer de bien, para que se corrijan sus malas actitudes. Pues lo mismo pasa con el pueblo de Israel. Dios es un padre que en algún momento estaba muy enfadado, estaba muy enojado con el pueblo de Israel. Y durante los 32 capítulos anteriores hemos visto
eh, amenazas, promesas de disciplina. Los voy a reprender, los voy a castigar, la espada va a ser dura contra ustedes, etcétera, etcétera. Pero a partir del capítulo 33, Dios empieza a mostrarnos sus sueños con el pueblo de Israel, con la nación de Israel. O sea, el capítulo 33 nos marca el momento del castigo, el momento de la verdad, el momento donde Dios cumple su amenaza. Pero a partir de ahí vamos a ver una serie de mensajes, una serie de visiones, cómo Dios le muestra al profeta que va a restaurar al pueblo de Israel. Entonces nos muestra, le da la visión del valle de los huesos secos, le da la visión de la guerra, de cómo el Señor, de cómo Israel va a ganar la guerra de Gog y Magog al final de los tiempos, cómo el pueblo de Israel va a salir victorioso y nos va a ir mostrando el reino milenial y la victoria, el establecimiento del reino del Mesías, del reino mesiánico. O sea, ya no nos va a hablar aquí más de castigos, de amenazas, de todo eso. Ahora vamos a empezar a conocer las promesas y los propósitos de Dios, el sueño que Dios tiene para con el pueblo de Israel. Vamos a leer entonces el capítulo 33. Dice así: vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere, librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Y aquí vemos en esta primera parte de nuestro capítulo 33, cómo Dios le muestra a Ezequiel el oficio de la atalaya. Bueno, primero quiero aclarar que esto no tiene nada que ver con los testigos de Jehová, con la famosa revista que ellos distribuyen, no tiene nada que ver. Una atalaya es un vigía, es un vigilante que se pone en una torre alta, en una torre de vigilancia, en un lugar alto, y el objetivo de ese atalaya es vigilar, digámoslo así, vigilar que no vengan ejércitos enemigos. Y también está puesto ahí para que cuando ellos vean un peligro, cuando ellos vean algún tipo de amenaza, tienen que sonar la alarma. O sea, ese es el objetivo de los atalayas, de los vigías, de los centinelas. O sea, el atalaya está en un lugar alto. Y aquí lo que dice es, el Señor le dice a Ezequiel, dice, vino a mi palabra de Jehová. Una vez más, Ezequiel nos recalca de que él nos está inventando esto. Una vez más Ezequiel nos está diciendo que esto no es un invento de él. Esto son palabras que vienen directamente de Dios. Y ahora más adelante lo vamos a entender. Vamos a profundizar un poquito más en esta parte. El por qué Ezequiel repite tanto esta palabra. Entonces, son palabras que Ezequiel nos está inventando.
son palabras que vienen directamente de Dios. O sea, Ezequiel lo único que hace es transmitir un mensaje, porque ese es el oficio del profeta. Y dice, hijo de hombre, habla a los hijos de Israel y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusiere por vigilante, y lo si eligen a alguien y lo ponen como vigilante, pues lo que nos dice aquí la palabra de Dios es que este vigilante tiene la obligación de sonar o de hacer sonar el chofar o el cuerno si ve que el ejército enemigo se acerca. O sea, ese vigilante tiene que tocar una alarma, tiene que encender las alarmas, porque viene un enemigo. Y dice el versículo 4 y el versículo 5, dice, y cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El vigilante tiene la obligación de hacer sonar la alarma para avisarle al pueblo, para avisarle a la gente de que viene un peligro, de que hay una situación peligrosa, de que hay un riesgo. Entonces, aquí hay seguramente habían unos protocolos de actuación, alguna ruta de evacuación o algo preestablecido por los gobernantes en caso de que la alarma suene. Pero el deber de la atalaya era, o la obligación de la atalaya era hacer sonar la trompeta, hacer sonar la alarma. Y dice que si alguno escucha la trompeta y no le hace caso, y no le presta atención, y los enemigos lo matan, pues esa persona será culpable de su propia muerte. Y si hubiera hecho caso de la advertencia, se habría salvado. Ahora, este pasaje, ¿de qué nos está hablando? Mire, el atalaya, la figura del atalaya, es el profeta. O somos aquellos que Dios nos ha dado esta obligación de anunciar que viene un peligro. Pero aquí el deber de nosotros como creyentes, como hijos de Dios, es estar apercibidos y tener nuestro oído atento para cuando suene la alarma. Nuestro deber también, o sea, el deber de la atalaya es hacer sonar la alarma. Pero el deber nuestro, como creyentes, como hijos de Dios, ¿cuál es? Es el de prestarle atención a la alarma y saber que esa alarma significa que hay un peligro y tomar las medidas necesarias. Ahora, hay unos atalayas. Bueno, aquí nos dice, pero si el atalaya, dice el versículo 6, si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Y aquí el Señor, aquí nos está hablando, y dice el versículo 7, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Aquí el Señor nos está diciendo, primero le está diciendo a Ezequiel, yo te he puesto a ti, Ezequiel, por atalaya, y tu deber es avisar del peligro, tocar la trompeta, avisar de que viene un enemigo. Ahora, Dios a nosotros nos ha puesto como atalayas también. Y yo sé que muchos que están escuchando este audio, que son siervos de Dios, que han entregado su corazón al Señor, que caminan con el Señor, también este mensaje va para ustedes. Aquellos que han decidido caminar con Cristo, aquellos que hemos decidido sumergirnos en la palabra y tenemos un compromiso con el Señor, somos atalayas. Somos llamados a advertir a la gente, al pueblo, a nuestro alrededor, del peligro que viene. Y mire lo que dice aquí, si el atalaya no abre su boca para advertir del peligro, cuando ese peligro venga y acabe con la persona, dice el Señor que va a demandar esa sangre de nosotros. Nos hace culpables. Y esto aquí el Señor nos está dando tremenda advertencia. Tremenda advertencia nos está mostrando el Señor.
en este día. Si usted ya conoce el mensaje, si usted tiene claro que hay una condenación para aquellos que no creen, que el destino de aquellos que no creen es el infierno. Ese es el enemigo que viene. El diablo viene por sus almas. Si nosotros no entendemos de lo que significa la condenación y el tremendo peligro al que está expuesto a la gente a nuestro alrededor, pues el Señor, y si nosotros no anunciamos lo que tenemos que anunciar, pues el Señor nos hace culpables de esas muertes. Eso es un compromiso bastante delicado. Luego dice, y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Nuestro deber es anunciar. Nuestro deber es anunciar. Y esa es la labor que nosotros hacemos. Anunciarle al mundo que dejen sus malos caminos, que tengan una verdadera conversión. Y hoy, una vez más, lo estamos haciendo. Y eso tiene que ver con lo que dice la segunda parte de nuestro pasaje, del versículo 10 al versículo 20. Dice, tú pues, hijo de hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás, y él confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado, e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia. Vivirá ciertamente. Luego dirán los hijos de tu pueblo, no es recto el camino del Señor. El camino de ellos es el que no es recto. Cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Y dijisteis, no es recto el camino del Señor. Yo os juzgaré, oh casa de Israel, a cada uno conforme a sus caminos. Y este pasaje, pues, para mí es uno de los pasajes esenciales de la palabra de Dios. Porque una vez más nos está mostrando, primero, nos muestra el carácter de Dios. El carácter de Dios. O sea, y esto aquí responde a muchas preguntas. Preguntas como ¿cuáles? Hemos visto de aquí hacia atrás amenazas y amenazas y cómo Dios pone a sufrir a su pueblo, a su gente, al pueblo de Israel, todo eso. ¿Quiere Dios la muerte? ¿Quiere Dios que todos se mueran? Pues aquí está la respuesta. En el versículo 11. Vivo yo, dice Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino, dice que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere matar a toda la humanidad. El deseo de Dios es que aquel que es impío, ¿y quién es el impío? Vamos a empezar por ahí, definiendo. ¿Quién es el impío? El impío es el que está alejado de Dios.
El impío es el pecador. El impío es aquel que no cumple con los mandamientos, el que vive su vida a su aire y a su bola, el que vive sin Dios y sin ley. Ese es el impío. Y entonces dice, no quiero la muerte del impío. Yo lo que quiero, y mire que aquí lo recalca, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Y luego dice, volveos de vuestros malos caminos. Mire, es como si Dios estuviera rogándole, diciéndole al impío, mire, vuelva, regrese. Aquí cuando utiliza en volveos, esa palabra que utiliza en el hebreo original es teshuvá. ¿Qué es teshuvá? Esto es un concepto bíblico. ¿Qué es teshuvá? Teshuvá es volverse de sus malos caminos, cambiar la ruta de su vida, ir en camino contrario, cambiar de sentido. Eso es teshuvá. Y eso es lo que Dios está pidiendo. Dios no quiere la muerte del impío. Dios lo que quiere es que el impío se arrepienta y viva y tenga vida eterna. Eso es lo que Dios nos está queriendo decir. Luego nos dice en el versículo 12, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Cuando yo dijere al justo, mire lo que dice, de cierto vivirás, y el confiado en su justicia hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. Esto es una palabra fuerte. Y esto es una palabra que nos responde a otro interrogante. Entonces, si yo soy un justo, si yo recibí al Señor, si yo acepto a Cristo y camino con el Señor y caigo en pecado, ¿qué pasa con mi vida? Aquí nos está diciendo claramente, si el justo se rebelare, dice, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare. Dice, el justo, dice, y él confiado en su justicia, versículo 13, y si era iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas. Tremendo. Ahora, esto nos responde, y entonces aquí se genera una interrogante. Entonces, ¿la salvación se pierde o no se pierde? Ese es el interrogante al que muchas iglesias y muchas doctrinas llegan. Esa es la gran pregunta. ¿Se pierde la salvación o no se pierde? Y de eso se genera un debate, pero grandemente a nivel doctrinal. Con el libre albedrío, con la doctrina de la gracia, bueno, etcétera. Todo eso. Mire, para responder a esta pregunta, tenemos que leer el capítulo 3 de Primera de Juan. ¿Qué nos dice ese capítulo? Que el que peca no ha conocido a Dios. Así de simple. El que peca es porque no ha conocido a Dios. Entonces, ¿a qué podemos llegar? Mire, podemos llegar a una conclusión. Primero, que la salvación realmente no se pierde. Lo que pasa es que muchas personas no han tenido salvación porque han tenido, digámoslo así, una supuesta conversión a nivel religioso, un compromiso religioso. Han repetido una oración de fe que les dijeron en algún momento, lo pararon en la calle o fueron a su casa y mire, repita esta oración de fe y será salvo. Y entonces pues, la persona repitió como lorito esa oración de fe y entonces se le transmitió a la gente la idea de que, listo, usted hizo esa oración de fe y ya, listo. Usted ya tiene su pasaporte al cielo, haga lo que haga y diga lo que diga y viva como viva. Así no es. Así no es. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que su vida, que nuestras vidas, primero tienen que tener un arrepentimiento verdadero. Y segundo,
Una vida totalmente alejada del pecado. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, ¿se pierde la salvación? No, la salvación no se pierde. La pregunta que nos tenemos que hacer es si la persona ha tenido salvación. Porque el que conoce a Dios no peca. Y el que peca es porque no ha conocido a Dios. Eso es lo que nos dice Primera de Juan. Eso es lo que nos dice aquí Primera de Juan. Aquí, bueno, y aquí este pasaje también nos responde a otras preguntas. Luego nos dice, y cuando, dice el versículo 14, y cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, si él se convirtiere de su pecado e hiciere según el derecho y la justicia, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado y caminar en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo según el derecho y la justicia. Vivirá ciertamente. ¿Qué nos responde esta palabra? Bueno, esta palabra nos responde a varios interrogantes. ¿Qué pasa con una persona que ha sido asesina, con una persona, con uno que ha violado a cientos de mujeres o a cientos de niños, o una persona que ha matado, que ha hecho crímenes horribles en su vida, que ha cometido cualquier cantidad de fechorías, como los conocemos, los hemos visto a través de las noticias y a través de... nos ha llegado a nosotros ese tipo de noticias. ¿Qué pasa con una persona cuando conoce con una persona de estas cuando conoce al Señor y se arrepiente verdaderamente? Mire, la Biblia es clara. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Recibe la salvación. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nosotros, como seres humanos, somos muy llamados a juzgar. Hay mucho juicio en la vida de muchas personas. Entonces, creyentes o no creyentes, cristianos o no cristianos, levantamos nuestra voz y decimos, ese desgraciado que violó a 100 y pico de niños, que se pudre en la cárcel, es un desgraciado, es un atrevido, y bueno, y utilizamos palabras como esas, no merece la pena, yo lo mataría. Mucha gente dice eso. Mire, yo quiero decirle algo, nosotros no somos quién, no tenemos autoridad para juzgar a nadie. No tenemos ningún tipo de autoridad para juzgar a nadie. Y el único que conoce el corazón es el Señor. Y si aquí nos está diciendo, si esa persona se arrepintió y está andando en los caminos de Dios y está dando pasos de arrepentimiento, porque dice el versículo, aquí en el versículo 15, que si restituyere la prenda, que si devolviere lo que hubiera robado y caminara en los estatutos de la vida, va a recibir vida. Mire lo que nos está diciendo aquí. Lo que nos está diciendo aquí. Luego en el versículo 18 nos dice, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Luego dice el versículo 21, ya para terminar, vamos a leerlo de corrido, dice, aconteció en el año 12º de nuestro cautiverio, en el mes 10º, a los 5 días del mes, que vino a mí un fugitivo de Jerusalén diciendo, la ciudad ha sido conquistada. Y la mano de Jehová había sido sobre mí la tarde antes de llegar el fugitivo, y había abierto mi boca, hasta que vino a mí por la mañana y abrió mi boca, y ya no estuve más callado. Y vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, los que habitan aquellos lugares asolados en la tierra de Israel, hablan diciendo, Abraham era uno, y poseyó la tierra, pues nosotros somos muchos. A nosotros nos es dada la tierra en posesión. Por tanto, diles, así ha dicho Jehová el Señor, comeréis con sangre y a vuestros ídolos alzaréis vuestros ojos y derramaréis sangre y poseeréis vosotros la tierra. Estuvisteis sobre vuestras espadas, hicisteis abominación y contaminasteis cada cual a la mujer de su prójimo y habréis de poseer la tierra. Les dirás así, así ha dicho Jehová el Señor, vivo yo, que los que están en aquellos lugares asolados caerán a espada, y al que está sobre la faz del campo entregaré a las fieras para que lo devoren,
y los que están en las fortalezas y en las cuevas de pestilencia morirán. Y convertiré la tierra en desierto y en soledad, y cesará la soberbia de su poderío, y los montes de Israel serán asolados, hasta que no haya quien pase. Y sabrán que yo soy Jehová, cuando convierta la tierra en soledad y desierto, por todas las abominaciones que han hecho. Y tú, hijo de hombre, los hijos de tu pueblo se mofan de ti, junto a las paredes y a las puertas de las casas, y hablan el uno con el otro, cada uno con su hermano, diciendo, venid ahora, y oíd qué palabra viene de Jehová. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de su avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz y que canta bien. Y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. Pero cuando ello viniere, y viene ya, sabrán que hubo profeta entre ellos. Y esta última parte de este capítulo, pues primero nos habla del cumplimiento de esa promesa que Dios venía avisando, que Dios venía prometiendo. La gente estaba muy confiada de que no iba a pasar nada, de que Jerusalén iba a salir bien, de que aquí no iba a suceder nada. Pero aquí viene la noticia. Jerusalén fue conquistada. Jerusalén cayó por mano de Nabucodonosor. Tenaz, tenaz. O sea, ya le llegó la noticia al pueblo, ya le llegó la noticia al profeta. Y aquí en ese momento sucede algo bien impactante. Nos relata que se abrió la boca del profeta. En capítulos anteriores nos dejó el Señor ver que Dios enmudeció la boca del profeta. Es decir, pero entonces usted dirá, pero el profeta, entonces todo esto que venía de ahí en adelante, ¿qué pasó? ¿De dónde salió? Mire, muy sencillo. El profeta, o sea, Dios le abría la boca al profeta cuando había palabra de Dios. De resto, el profeta estaba callado. El profeta estaba mudo. O sea, él no hablaba otras palabras. Él no decía su opinión. Él no hablaba lo que a él le parecía. No, él no hablaba eso. Él simplemente hablaba cuando Dios le decía que hablara. Por eso siempre nos está diciendo, vino a mí palabra de Jehová. Por eso siempre, esa es la explicación de esa frase que se repite tanto a lo largo del libro. ¿Por qué? Porque el profeta no hablaba sus palabras. Dios le quitó el habla. ¿Para qué? Para que él no diera su opinión. Y esto es un error que nosotros a veces cometemos. Y esto es un mensaje a los siervos de Dios, a los que practicamos la consejería de Dios. Nosotros no tenemos por qué opinar nada. Nosotros no tenemos por qué dar nuestra propia opinión acerca de ciertas cosas. No es, a mí me parece, yo pienso que, no. Nosotros no pensamos nada. Nosotros simplemente nos tenemos que limitar a transmitir lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios piensa. Amado hijo de Dios, cuando usted dé un consejo, cuando alguien se acerque a usted para pedirle un consejo, si usted es sabio y si quiere tener sabiduría en sus consejos, no es lo que a usted le parece, no es lo que a nosotros nos parece, no es lo que nosotros pensamos. Recuerde que el corazón del hombre es engañoso y es perverso. Y muchas veces lo que a nosotros nos parece no es lo que a Dios le parece. Por eso tenemos que ir a conocer las Escrituras, a conocer la palabra de Dios y tener un conocimiento de lo que Dios dice en su palabra. Y a veces nos vamos a encontrar con que eso que a Dios le parece, pues a la gente no le parece. Y entonces ahí ya empieza una seria controversia con mucha gente. Pero entonces pues yo le diría a las personas que reciben un consejo así, pues que no discutan con nosotros. Tienen que reclamarle al que dio el consejo, a Dios. Hay que ir a la palabra. Eso vivía Ezequiel.
Y a partir de ahí entonces se abrió la boca del profeta para hablar, para seguir dando no lo que a él le parecía, sino lo que viene de parte de Dios. Y ya lo dijimos al principio, lo que viene de parte de Dios son los sueños que Dios tiene para con su pueblo, con Israel. Cómo Dios quiere establecer o reedificar la nación, cómo Dios quiere levantar otra vez al pueblo de Israel, cómo lo está viendo. Y ahí nos habla más adelante de la restauración de Israel, de la reunificación de esas 12 tribus nuevamente. Y eso ya será para el tiempo del reino mesiánico. Yo les invito a que oremos, a que terminemos este tiempo. Padre Santo, te damos muchas gracias en esta mañana por darnos una oportunidad más de poder venir delante de ti, Señor, de poder recibir tu palabra, de poder conocer las palabras que vienen de tu boca, amado Señor. Permítenos ponerlas por obra, permítenos hoy entender que hemos sido puestos por atalayas, por vigilantes, para avisarle a otras personas, para avisarle al pueblo del peligro que viene, para avisarle al pueblo de esa espada que viene, mi Señor amado. Ayúdanos a ser sabios y a hacer sonar la trompeta en todo tiempo, a no dormirnos, Señor, a no adormecernos, a tener nuestra atención puesta en donde tiene que estar puesta, Señor, y no estar distraídos, como podría estar algún vigilante. Ayúdanos, Padre Dios, a estar delante de ti siempre, todos los días, a corregir nuestras vidas, Señor, a corregirnos, Padre. Y como dice aquí tu palabra en este versículo 11, a volvernos de nuestros malos caminos. Hoy confesamos, Señor, y te pedimos perdón. Te pedimos que nos ayudes cada día, Señor, a volver nuestro caminar, a dejar atrás costumbres, pensamientos, palabras, ideas, cosas que vienen acompañándonos, que creemos que están bien hechas, pero que no están bien hechas para nada, Señor, en nuestras vidas. Padre, nos ponemos delante de ti, Señor, en este día. Y te pedimos, Señor, que nos acompañes. Te pedimos, Señor, que guardes nuestras vidas y nuestros corazones. Que nos ayudes a poner nuestra mirada y nuestros ojos en ti, Señor. Yo te alabo y te bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.